Hola, buenos días. Estamos en la novena sesión de nuestro seminario Café Conversado, seminario de actualización y es un espacio de reflexión entre nuestro profesorado y también entre el estudiantado para ver distintas temáticas en este ciclo de salud pública. En esta ocasión vamos a tratar el tema de lactancia y trabajo, ¿no? Ver un poco cómo oscila esto entre el derecho y la realidad. Tenemos a dos expertas en el tema que nos acompañan y también a la doctora Alejandra Silva, coordinadora de eh, vinculación del Departamento de Salud Pública. Bueno, para empezar me voy a permitir leer una muy breve semblanza de las dos doctoras que nos acompañan. La doctora Sara Morales López, que es médica por la Facultad de Medicina, tiene una maestría en educación médica, es profesora de carrera de tiempo completo definitiva en la Facultad de Medicina, ha ocupado cargos clave como jefa del Departamento de Integración de Ciencias Médicas, jefa de investigación en educación médica, coordinadora de ciencias básicas, secretaría de enseñanza clínica, internado y servicio social, desde donde ha impulsado la integración entre ciencias básicas y práctica clínica. Su labor se enfocaba en la innovación educativa y la formación médica, destacando la incorporación de contenidos de embarazo y lactancia en el plan de estudios desde 2010, así como el desarrollo de cursos y talleres de lactancia materna como un regalo para la vida que han formado a miles de estudiantes. Por su impacto en la formación médica, ha sido reconocida con el premio a la trayectoria en educación médica Alberto Lifshitz. Y la doctora Julisa Peraza es médica especialista en salud ocupacional, especializada en la gestión de riesgos laborales y la promoción de la salud en entornos de trabajo. Se ha desempeñado como directora de servicios de MedWork en El Salvador y su trayectoria también incluye la promoción de temas como la lactancia materna en el contexto laboral y la salud preventiva, así como la participación en iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, bueno, les agradezco mucho a ambas que hayan aceptado participar y también a la doctora Alejandra Silva. Bueno, y para empezar, me gustaría que nos dijera la doctora, ¿cuál es el estado actual del marco legal en México? Específicamente en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley General de Salud, respecto a la protección a la lactancia materna y cuáles son las lagunas jurídicas que aún impiden que esta implementación sea efectiva en el derecho a la lactancia. Bueno, sí, les agradezco mucho la invitación y quiero referirme primordialmente. En la Constitución tenemos dos artículos muy importantes y hablo de la Constitución porque es como que el paraguas enorme que debe de partir para poder seguir haciendo las demás leyes. En ese caso, por ejemplo, el artículo 4 nos da el derecho a la salud y a mantener esta salud donde las madres embarazadas, las madres que paren, deben de tener todas las condiciones favorables para concluir con esto y seguir con la lactancia. En el artículo 123 también hablan en algunas de las fracciones de la importancia de la correlación de las madres que trabajan y tener esos derechos de tener espacios para seguir laborando sin riesgo y además poder tener ese derecho de lactar. Y el artículo 170 de nuestra legislación de trabajo es el que nos define cuánto vamos a tener de apoyo, en qué características deberíamos de tener y nos dice que las mujeres deben de tener 2 espacios mínimos al día para poder estar ahí de media. Es una cosa bastante difícil de pensar que una mujer pueda tener esos espacios de media hora para poder hacer lo que tiene que hacer, aunque yo creo que deberíamos de implementar más cosas, ¿no? Por lo menos hay legislación ya para poder hacer esto como un derecho. Y inclusive cuando uno también se apega a los derechos del niño, también ahí se habla de la importancia de la lactancia. Entonces hay artículos muy específicos donde nos dicen que debe de haber ese derecho del niño para tener la mejor nutrición y la mejor alimentación. Entonces, si juntáramos todo eso, a lo mejor tendríamos que hubiera espacios muy específicos
para que esta mujer que va a tener que regresar al trabajo pueda tener ese derecho natural de estar amamantando continuamente. Y a lo mejor yo les diría, hay tanta normatividad que el problema es que aunque la tengamos, a veces no se logra. Y esos espacios jurídicos a veces no se dan. Me interesaría después más hablar un poquito de que tenemos que hacer esa difusión, porque las mujeres a veces no se enteran que tenemos esos derechos. Entonces, en el 2016, inclusive, se hizo un pronunciamiento para poder tener muy claro el fomento de algunas acciones específicas, ¿no? Entre ellas, tener una instalación adecuada para poder hacer que esta mujer que regresa al trabajo pueda ser capaz, ya sea de amamantar, en el caso de que se pudiera tener ahí una guardería cercana, porque inclusive también se dice que debe de tener una guardería cercana, o inclusive dentro del trabajo, si tiene la empresa más de 50 trabajadores, y entonces tener ese derecho de, por lo menos, como dice la ley, media hora para poder, ¿no? 2 veces al día, o juntar estas 2 veces para poder hacer sacada de su leche, como decimos nosotros, para poder tener la posibilidad de seguir amamantando, porque debe de dársele también información a esa mamá, que si ella sigue sacándose su leche y la guarda adecuadamente y la puede tener, ella puede seguir amamantando todo el tiempo que ella requiera. Y no me quiero entretener porque realmente las leyes ahí están. Los espacios de poderlas llevar a cabo son importantes. Inclusive, hace poco salió otra, eh, podríamos decir, la ley de la lactancia, ¿no? Donde podemos decir, ¿no? Como ciudadanos, que de repente no se cumplen con estas leyes. Y más adelante quisiera hablar un poquito más de esto que la Organización Mundial de la Salud nos apoye para poder decir que hay cierta normatividad y ciertas reglas que nos pueden ir dando pautas para poder, pues de alguna manera, hacer que las mujeres, además de conocer los derechos, tengan las oportunidades para seguir amamantando. Excelente, muchísimas gracias, doctora. Y justo abordando un tema muy importante que ahorita usted tocó, considerando que cada vez más empresas buscan promover entornos laborales inclusivos, saludables, resulta clave estas experiencias ya existentes y desde su perspectiva, yo preguntaría a las doctoras, ¿cómo han implementado las organizaciones programas de apoyo a la lactancia en el entorno laboral, particularmente relacionadas con la creación y el uso de salas de lactancia dentro de estos mismos centros? Sí, bueno, reforzando totalmente lo que la doctora Morales decía, hay mucho todavía desconocimiento acerca del tema de las leyes que protegen la lactancia materna en los entornos laborales. En El Salvador, de hecho, hace varios años se implementó la ley de lactancia materna y su cumplimiento fue bastante vago. Ahora hay una reforma a esa ley y se llama Amor convertido en alimento. Y de hecho, pues me gusta mucho el nombre porque motiva, la verdad, a que la mamá realmente entienda que continuar la lactancia materna es un beneficio principal para ella y su bebé. Pero también las empresas, pues muchas veces no lo comprenden, no entienden tampoco que este es un beneficio para las empresas que apoyan la lactancia materna, porque tener mamás que están satisfechas con poder continuar su lactancia materna posterior al retorno laboral realmente es un reto por sí solo, pero se vuelve mucho más complicado cuando la parte organizacional de estas empresas es una traba, ¿verdad? Genera estrés materno y obviamente pues médica y clínicamente se sabe que esto aumenta las hormonas que, digámoslo así, inhiben la lactancia materna. Entonces tenemos un efecto un poco como de freno, digámoslo así, para que la mamá pueda fácilmente continuar la lactancia, ¿verdad?
pero en mi experiencia, pues lo que he visto son empresas que se dedican únicamente a cumplir la norma. Bueno, la norma dice, la ley dice que tenemos que tener una sala de lactancia materna, entonces necesitamos un refrigerador, un cuartito, un sofá que sea medio cómodo, ¿verdad? Lo mínimo necesario. Pero no le explican a la mamá, a veces lo hacen en bodegas, entonces, o son espacios que de pronto se usan para otra cosa. Entonces, eso no es promover la lactancia materna en un entorno laboral, ¿verdad? No por lo menos en uno saludable. Y de pronto también tenemos empresas que tienen las salas de lactancia. Si dicen, aquí está la sala de lactancia, pero no capacitan para su uso, no tienen una cultura organizacional, porque no es lo mismo, por ejemplo, tener una colaboradora, ¿verdad? Que esté en un escritorio, que tenga un puesto de trabajo que sea en oficina, a tener uno de planta industrial, a tener mujeres en maquilas, ¿verdad? En donde los tiempos se reducen, en donde en las maquilas, por ejemplo, no tenemos una embarazada, una lactante, ¿verdad? Tenemos hasta 30, 40. Y dependiendo también de la parte organizacional, eh, que tenga la empresa. Obviamente, el hecho de tener la sala de pronto puede ser un caos, ¿verdad? Pero quizá la parte ideal sería tener el espacio dentro del trabajo, promover el uso de ese espacio a través del conocimiento de los beneficios de la lactancia materna, tal cual la doctora lo decía, y saber que este no solo es un derecho para la mamá lactante, ¿verdad? Sino también un beneficio para las empresas que lo promueven. Muchas gracias a ambas por contextualizarnos un poco en el tema. Y bueno, creo que queda claro que si hay una legislación que permitiría que tengamos el marco legal adecuado, pero estos vacíos de cómo se implementan las leyes y las normas imposibilitan el goce efectivo del derecho, ¿no? Y ahorita también comentaban cómo puede haber espacios horribles o medio improvisados. Entonces yo les preguntaría, ¿cómo tendrían que ser estos lactarios? ¿Qué condiciones físicas? ¿Qué elementos tienen que tener? ¿Qué características sanitarias? ¿No? Porque decía la doctora Julissa que, bueno, a lo mejor sí es un espacio, pero no es un espacio saludable. Entonces, ¿qué características tendría que cumplir un lactario para ser un espacio digno y funcional? Fíjense que, si me permite la doctora, otra vez, está legislado, tenemos las normas. A mí me parece bien interesante que esto se hizo inclusive con la Organización Mundial de la Salud, con los apoyos, podríamos decir, de los sectores de salud. Se hizo todo un estudio de qué características debería de tener un lactario, tanto en los hospitales, porque en los hospitales también debería de haber un lactario, porque a veces las mamás pues tienen que tener un espacio digno para poder estar amamantando mientras están en el hospital. Eh, y esto tuvo la fortuna del apoyo de la UNICEF también para poder echar a andar un manual, podríamos hablar de un manual con todas las características y las necesidades de lo que estaba hablando la doctora, porque ¿de qué sirve que yo tenga requisitado cómo tiene que ser un lactario? Inclusive hablan de cuántos metros cuadrados, qué tipo de luz, qué tipo de paredes tienen que ser lisas para que no se junte el polvo, pues. Y tenemos que tener una tarja, tenemos que tener, como bien decía la doctora, pues sillones adecuados. Si yo tengo en un momento dado un tipo de trabajadoras que van a tener que hacer su trabajo por cierto número de horas, yo tengo que saber cómo organizar que estas mujeres puedan tener el espacio adecuado para que vayan. Entonces, desde tener el agua limpia, enchufes correctos, porque a lo mejor tienen que usar, ¿no?, extractores para que a lo mejor ellas tienen la posibilidad de usarlos, tener su refrigerador muy limpio, adecuado, para poder tener ahí su
banco personal, porque te puede hacer un banco personal de leche, y todo eso está ahí. Y algo que no está muy claro en la normatividad es que debe de haber un personal, como bien decía la doctora, alguien que guíe a las mujeres. Y eso es algo que está puesto también dentro de las normas de la OMS, que tenemos que tener toda una serie de cadena de apoyos para que las mujeres puedan seguir con su lactancia, ¿sí? Entonces, desde la luz, desde el calor, y algo que es muy importante es esa calidez que debe de haber en ese lugar. Porque como bien decía la doctora, pues imagínense una mujer que tiene que dejar a su bebé y tiene que ir a trabajar. Su ansiedad es muy importante y hay un relojito en cómo se va dando la lactancia, que de repente avisa que ya es hora. Entonces la mamá empieza a tirar la leche. Así de mágico es esto. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues tener la oportunidad de ir y recolectar esa leche con la mejor calidez, decía yo, para que haya una persona que le diga, a ver, tranquila, aquí vamos a estar para que tú puedas recolectar tu leche. Y que ella sepa que se va a quedar ahí el tiempo que sea necesario para que cuando regrese a su hogar pueda dar esa leche y dejarla para que su bebé siga amamantando. Y que ella pueda seguir produciendo la leche con la satisfacción, porque eso también implica, el estar tranquilos. ¿Cómo esa leche va a salir con esas ganas lindas de poder seguir amamantando al bebé? Entonces, todos esos factores que inclusive por ahí dice la norma en este documento que debe de haber alguien que les apoye, a veces no está. Entonces, yo creo que no nada más poner bonito el lugar implica que con eso se tenga, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que seguir impulsando, ¿no? Personas que estén con el ánimo de seguir trabajando. Entonces, fíjense, tienen que tener luz, tienen que tener espacio, tienen que tener un lugar donde se laven sus manos, donde puedan secarse, donde pueda yo guardar con la mayor limpieza esa leche que va a quedarse ahí y que no de repente lo ocupen para guardar comida de los compañeros y los vecinos y todo lo que hay ahí. Entonces, debe ser algo que además sea confidencial. ¿Por qué? Porque la mamá se tiene que sentir segura. Entonces, todo eso está y está escrito. El asunto es que deben de dársele a conocer a la mamá, a los trabajadores que están ahí, porque debe de ser como que el ámbito, igual del apoyo, el apoyo que tiene que tener en la familia, lo tiene que tener también en el trabajo, para que esto fluya. Y entonces, como que no se cancele lo que decía la doctora, ¿no? Porque la mujer puede, con todo, si está todo en su contra, la leche no va a fluir como debe de fluir. Sí, y me quedo hasta ahí. Muchas gracias, doctora. Me parece muy interesante. Creo que aquí tocó varios puntos importantes. Uno es que, pues bueno, esta parte laboral tiene que tener una conciliación entre lo que es trabajo y familia, ¿no? Y como usted bien lo menciona, es un momento específico en donde de repente tenemos esta situación en la que tenemos, pues, la inyección de leche. Entonces, aquí me gustaría poner en contexto una pregunta muy importante y es, ¿qué tan viables y efectivos han sido los horarios ajustados o flexibles para estas personas lactantes dentro de las organizaciones y qué retos han identificado en su aplicación? Además, ¿qué prácticas o iniciativas consideran más útiles para fomentar y sostener la lactancia dentro de estos centros, favoreciendo pues justamente este bienestar de las personas lactantes en su dinámica laboral? Pues en este caso yo podría decir que son altamente efectivos, pero si son bien estructurados, ¿verdad? Porque si no, es catastrófico, de verdad, que lo he visto en las empresas y, por ejemplo, pues hay como un límite sano, ¿verdad? En donde creo yo que lo mejor es acoplarnos a la ley, conocer la ley y apoyar la lactancia materna. ¿Por qué? Porque si damos periodos más extendidos o periodos, lo voy a decir así, de forma desordenada, en donde la mamá decida, también es complicado porque hemos tenido empresas
en donde el patrono apoya la lactancia materna, la sala de lactancia cumple todos los requisitos, se apoya a la mamá tanto, ¿verdad? Que tenemos la otra cara de la moneda, en donde la mamá toma los tiempos, pero no para el objetivo que es recolectar leche. Van a las salas de lactancia a hacer otras cosas, ¿verdad? Tal vez ver sus redes sociales, pero no se extraen, por ejemplo, o de pronto toman esos tiempos en cosas que no son específicas del uso de la sala de lactancia. Entonces, yo creo que hay como un límite, tanto en el empleador como en la trabajadora, digámoslo así, que hay que cuidar y respetar. Entonces, cuando nosotros realmente fomentamos, le explicamos a la mamá que este no es, o sea, que aparte de ser un derecho, ¿verdad? Es un beneficio principal para ellas y sus bebés y sus familias, porque de los beneficios de la lactancia, o sea, podemos hablar un montón, pero quizá de los más cruciales es que tenemos bebés más sanos, mamás más contentas, digámoslo así, y ayuda a la economía familiar principalmente. Pero a veces también las mamás, digámoslo así, no toman a bien esta iniciativa y terminan frustrando también al empleador que si quiere fomentar la lactancia materna de una forma sana. Entonces, es importante también que los empleadores se empapen de la ley, ¿verdad? Y quizá apoyando también a lo que la doctora mencionaba en las condiciones de trabajo, algo tan chiquito, lo voy a decir así, podría ser la refrigeradora para recolectar leche. Muchas veces se está desconectando, conectando, no tiene la condición adecuada y eso también pues genera duda en la mamá si realmente se respeta la cadena de frío para que esa leche tenga los nutrientes como debería de ser, ¿verdad? O esa leche se puede arruinar o qué sé yo, ¿verdad? Genera duda en la mamá y eso también frustra todo este proceso, ¿verdad? Así que aquí tenemos quizá esa cara de la moneda y en el otro lado pues está también la otra cara, que es la más común, diría yo, en donde el patrón no apoya la lactancia materna, la apoya simplemente como un cumplimiento, no fomenta la lactancia y obviamente tenemos a las mamás frustradas, ¿verdad? Sin poder continuar lactando a sus bebés. En el retorno laboral o de pronto genera enfermedades en la madre como mastitis, ¿verdad? Porque como no se extraen y pasan un tiempo muy prolongado sin extracción, pues tapa los conductos y esto pues genera infección y se termina complicando el cuadro. Entonces, creo que tenemos dos caras de la moneda que es importante abordar. Muchas gracias. Pues el panorama es complejo cuando hablamos de trabajo porque de por sí tenemos condiciones laborales en muchos casos precarias, tenemos trabajo informal, tenemos, como decía Julissa, y no todas las mujeres regresan a lo mejor a un espacio de oficina. Hay distintas condiciones laborales que complican la lactancia materna. Y tengo entendido que una de las principal fuente de abandono de la lactancia es el retorno laboral justamente, ¿no? Y a veces se piensa que es una elección individual de la mujer que pueda tener lactancia materna. Y yo les diría, bueno, ¿cómo responsabilizamos exclusivamente a las madres? ¿Y qué papel juega el Estado y el patrón, ¿no? Y en esta corresponsabilidad de la lactancia para que puedan regresar, tener el retorno laboral adecuadamente. Fíjese que, si me permite la doctora, yo creo que nos falta todavía algo más en el apoyo hacia las madres. Tenemos muy pocas semanas, ¿no? Y cuando uno voltea a ver otros países, a veces son 6 meses, ¿no? Que la madre puede estar con su bebé después de que nace. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos 12 semanas y podríamos
poder llegar a 24 mínimo semanas. Entonces, esa es una parte muy importante que deberíamos de seguir promoviendo, deberíamos de seguir apoyando. Apenas hace poco aquí en nuestro país a los papás les dieron otro poquito de días. ¿Por qué? Porque efectivamente la mamá no es la única responsable de que se pueda generar la lactancia. El ámbito de pareja es muy importante. Desde ahí empieza, ¿no? El ámbito de pareja, la familia, la comunidad que rodea a esta mujer que amamanta, es necesario que se vea como muy claro cómo tiene que seguirse apoyando. Inclusive en la encuesta que se hizo aquí en México el año pasado, el 2023, en salud, se vio que 3 de 10 niños son los que pueden ser amamantados a los 6 meses. Entonces, 3 de 10 es muy poquito, ¿no? Y puede ser por todas estas dificultades que hemos visto o que hemos hablado en este momento, pero hay esta parte de apoyar. Y de repente cuando la mujer se llega a acercar a los ámbitos de salud, resulta que tampoco hay apoyo. Entonces, ¿por qué? Pues por desconocimiento, por poco tiempo, ¿no? Entonces, imagínense que tuviéramos la fortuna de tener más tiempo, primero. Y luego que en los centros de tanto de atención de la salud, aunque por ahí dice que sí se hace, que sea efectivo y eficaz. Y en los centros laborales pudiéramos tener recursos que pudieran desde el embarazo empezar a dar a conocer qué cosas se pueden estar haciendo, ¿sí? ¿Qué cosas podemos estar haciendo para que la mujer empiece a tener, como decía la doctora, este cambio de chip para decir, es que te voy a dar en un espacio, te voy a dar los tiempos para que tú puedas seguir alimentando con la mejor calidad, del mejor alimento y el más barato, ¿no? A tu bebé. Sería ideal. Entonces, creo yo que si entendemos todos que entre mejor apoyemos a estas madres que van a amamantar, ¿no? Tanto, no solamente en el ámbito laboral, porque también de repente cuando uno anda en la calle, voltea uno a ver a la mamá que está amamantando y pone una cara así y la mamá se cohíbe, pues es algo que debe de ser algo natural y apoyado, ¿no? Entonces, si logramos que todo esto cambie un poco la educación hacia la importancia que tiene como el mejor alimento, que nos va a proveer de muchas más cosas, porque no nada más es nutrimentalmente, o sea, no es porque yo tenga las mejores proteínas, los mejores ácidos grasos, no, 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 porque la nutrición afectiva que da al amamantar es importantísima, ¿sí? Entonces, si logramos que la mamá entienda desde el embarazo cuáles son todas estas oportunidades que en el ámbito laboral se van a dar, que sea eficaz y efectivo, que se dé. Y por el otro lado, en el ámbito familiar también, imagínense lo importante que podríamos tener en cuanto a cómo podría, yo diría exclusivamente, ¿no? Hacerse que la lactancia se viera como algo indispensable, necesario, porque es algo gratuito, ¿no? Es algo placentero y es algo que va a beneficiar a estos seres que vienen, ¿no? Y que tienen la responsabilidad o tenemos la responsabilidad de que sean cada vez mejores. Entonces, yo creo que tanto desde el punto de vista psicológico, nutricional, comunitario, el apoyar a las madres que van a ir a trabajar. Imagínense que pudiéramos darle 6 meses a la mamá y 6 meses al papá, ¿no? Para que durante este primer año de vida pudiera ser efectivo, que tenga el mejor cuidado ese bebé, la mejor nutrición, y hablo del cuidado afectivo también, emocional, sería una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, pienso yo que es algo compartido totalmente. No podemos
ninguno decir que no podemos hacer nada, al contrario, todos podemos hacer algo para que esto funcione. Y rápido les quiero enseñar, por ahí lo pensaba de enseñar, ¿no? Esta es una infografía que tiene la OMS, que nos dice qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros para mejorar y poder hacer que la lactancia sea exitosa. Ya más adelante, si me dan la oportunidad, sigo hablando de eso. Gracias. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Yo creo que todos estamos de acuerdo, todas y todos estamos de acuerdo con esto. Y retomando parte de lo que ya habíamos comentado anteriormente y considerando que efectivamente no todas las funciones laborales son iguales, ¿no? No todos estamos en un ambiente administrativo y que hay muchas otras personas que desarrollan actividades operativas con exposición a factores diversos como factores físicos, químicos, biológicos, ¿no? Desde su expertise, ¿cuáles son los principales factores de riesgo a los que pueden estar expuestas las personas lactantes en distintos tipos de trabajo y qué medidas preventivas consideran prioritarias? Pues bueno, la mamá lactante no está lejos de la salud ocupacional, de hecho, solo se vuelve un riesgo mayor a mi criterio, ¿verdad? Entonces, obviamente el cuidado de estas mamás tiene que ser más cercano, digámoslo así, porque los mismos riesgos que tenemos en el puesto de trabajo no cambian para la madre. Por ejemplo, riesgos químicos, muchas mamás están expuestas a plomo, mercurio, eh, sustancias de limpieza que parecen, que son sustancias químicas al final, ¿verdad? Que parecen no lesivas, pero de pronto a exposiciones muy continuas, obviamente de dosis, tenemos un efecto, ¿verdad? Y todo lo que se procesa en sangre de pronto puede alcanzar la lactancia materna. Entonces, y afectar también al bebé. Entonces, es importante, por ejemplo, en el caso de las sustancias químicas, de pronto, quizá hacer una pausa, ¿verdad? O mover temporalmente a la madre de ese puesto de trabajo, por lo menos hasta los 6 meses, ¿verdad? Favoreciendo la lactancia materna hasta los 6, en este caso, aunque según la OMS, pues lo ideal es hasta los 2 años, pero como es parte estructural organizacional, ¿verdad? Entre más tiempo promovamos esto, pues es mejor para todos realmente. La lactancia es un beneficio para todos. En el caso también de riesgos organizacionales y psicosociales, de hecho, eh, este año la OIT está favoreciendo los entornos de trabajo fuera de riesgos psicosociales, promoviendo mucho el tema, de hecho, de la salud mental, el estrés laboral, y todo esto es crucial en la mamá, porque de hecho es mucho más crucial, porque como lo mencionaba, estas hormonas del estrés, ¿verdad? O el famoso cortisol que escuchamos por todos lados, inhibe las hormonas que favorecen la lactancia materna, específicamente en este tema. Entonces, una mamá que esté con estrés laboral, que tenga turnos prolongados de trabajo y no se le respeten sus pausas laborales, obviamente va a ser una mamá que va a terminar frustrando la lactancia materna. Y pues en los ergonómicos, pues las posturas forzadas, de pronto, más los turnos prolongados, también pueden generar el riesgo de obstrucción, el riesgo de mastitis, y la parte organizacional es crucial a mi criterio, ¿verdad? Hablando específicamente de riesgos laborales. Ok, retomo dos ideas que decían, ¿no? La responsabilidad compartida que tenemos comunitariamente, pero también en términos estructurales desde el Estado a las instituciones en las cuales laboramos. Y también lo que decía la doctora Julisa de, pues es un beneficio para todos, ¿no? Entonces, entre la obligación de acoger y tener espacios adecuados, incluso cuando pensaba ahorita que decía un beneficio para todos, también había estado escuchando la importancia que tiene la lactancia materna, incluso en términos de medio ambiente, ¿no?
de no generar alimentos innecesarios, más la basura que genera donde tenemos los contenidos de esas fórmulas. O en términos laborales también, los días que se pierden de productividad y de no, ¿cómo se llama este? Cuando no laboras. Bueno, Sí, ¿Incapacidad? no, los días, no recuerdo cómo se llama, pero bueno, estos días que no se cuentan por términos de no laborar, ¿no? Ok. Y bueno, entonces, ¿por qué sería fundamental que la mujer no suspenda la lactancia al reincorporarse a sus retornos laborales? Yo retomaría dos cosas que ya también mencionó la doctora. Una es que mientras la mamá está en condiciones adecuadas, ¿sí? El bebé va a tener la mejor leche posible, ¿no? Y el contacto bebé-mamá tiene además otra maravilla. El bebé, si la mamá tiene una leche, es una leche específica para ese bebé. Y resulta que ese bebé va a tener todos los anticuerpos que la mamá le está mandando. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a enfermar menos. ¿Sí? La mamá va a estar satisfecha. Va a laborar de una manera más adecuada. Porque realmente cuando estamos satisfechas, las cosas funcionan muy bien. Entonces, esto es ganar. Ganar para que el bebé no se enferme, ganar para que la mamá esté muy bien. Y nada más retomar, entre paréntesis, algo muy importante. Nuestras leyes dicen que a la madre que está lactando se le tiene que retirar de aquellos riesgos de trabajo. Tenemos que darle a conocer a la mamá también eso, para que ella diga, oigan, yo voy a seguir trabajando, retírenme de esos riesgos de trabajo y voy a hacer pues la labor que me estén designando ahora. Y eso ayuda a que la mamá esté en mejores condiciones. Por el otro lado, la otra parte es si la política cumple con lo que tiene que hacer, por ejemplo, restringir en el caso de los sucedáneos, porque hay un código internacional de sucedáneos. Entonces, que dice, no promovamos que se den, por ejemplo, fórmulas, ¿no? La ley del Seguro Social por ahí dice que darles en especie. Pues ahí yo le quitaba lo de especie, ¿no? Porque especie me está diciendo que a lo mejor le tengo que dar fórmulas, ¿no? Tenemos que ayudar que la madre pueda ser capaz de amamantar adecuadamente y que entonces aquello que está promocionando, que se puedan utilizar otras cosas que van a generar gastos económicos, generar basura, ¿no? Ojalá que no me hagan los de Nestlé, porque luego, ¿no? Generar una serie de otros cuestionamientos ambientales, pues nos pueden ayudar, si hacemos todo lo adecuado, pues nos pueden ayudar a que esto funcione de la mejor manera. Y de alguna manera, esta mujer va a tener la mejor leche en las cantidades necesarias y va a hacer que este proceso de lactancia pueda seguir inclusive más de los 6 meses, puede seguir hasta 2 años, hasta que el bebé y la mamá decidan. Si lo hacemos bien, no quiero decir que sea fácil, porque eso también es importante. La mamá tiene que dedicarle tiempo, ¿sí? Y tiene que tener apoyo también en casa. Y por eso, insisto, esto es compartir. Si tenemos una guardería cerca de casa, imagínense la bondad de ir cercano, decir, ya me toca mi horario, ¿no? Y entonces voy a amamantar al bebé. Sería ideal, pero si no lo tenemos, por lo menos tener esos lactarios en condiciones adecuadas y que la mamá sepa que tiene todo el derecho, ¿no? Y que nos ayude la política, que nos ayuden también la parte de la formación de estas personas de salud y que en el lugar laboral por lo menos se tenga, ¿no? Esos apoyos mínimos. A lo mejor siempre hay un recurso de enfermería que es indispensable, a menos que me diga la doctora otra cosa, pero siempre en cualquier lugar donde hay un número suficiente de obreros o de trabajadores en general, siempre debe de haber un servicio de apoyo y entonces se puede dar estas condiciones adecuadas para que esa madre siga amamantando. No sé si contesté en la pregunta.
Sí, la verdad es que totalmente de acuerdo. Yo creo que hay dos campos grandes que hay que abordar, tal cual la doctora lo dice, empresas y mamás, ¿verdad? Porque las empresas no pueden decir que tenemos salud ocupacional dentro de nuestra empresa si no toman en cuenta a la mamá lactante y no apoyan todo este tema de la lactancia materna desde el embarazo, porque cosas tan cruciales como preparar a la mamá en hacer su banco de leche antes de retornar al trabajo es súper importante para poder entrar con paz y libertad, ¿verdad? Porque si no, al contrario, tenemos mamás preocupadas porque van extrayendo, ¿verdad? Sacando la leche día con día y a ver si el banquito me va a alcanzar y o sea, realmente son preocupaciones de mamá, ¿verdad? Y creo que todas las que somos mamás hemos experimentado eso. De hecho, en una entrevista, una vez le preguntaban a alguien, ¿y qué tal fue tu día de trabajo? Y ella dijo, pues depende de si mi hijo está sano o está enfermo o está hospitalizado, ¿no? O sea, eso es realmente crucial en la mamá. Entonces, no podemos separarlo de su entorno laboral porque ahora, pues, el 95% de las mamás retorna a un trabajo fuera de su casa. Entonces, son cosas que no se pueden dejar de lado en el tema de salud ocupacional principalmente. Y yo quisiera agregar algo. Yo creo que desde las instituciones educativas tenemos que impulsarlo también. Créanme lo que el esfuerzo aquí en el Departamento de Salud Pública que se ha hecho con el grupo de lactancia, desde, yo diría desde el 19 se empezó a echar a andar en las actividades formales de una de las asignaturas, que no es suficiente, pero si impulsamos desde las instituciones educativas, pues darles estos talleres, darles a conocer a los estudiantes que están en todas las carreras de la salud, en todas las carreras afines, que ellos son clave, ¿sí? Clave para poder trabajar con impulsar esto. Porque si sumamos a las instituciones educativas, acá, por ejemplo, nos dio mucho placer ver en un estudio que hicimos, este grupo, de que los alumnos que les dimos el taller en segundo año, en esta materia de la vida, de promoción de la salud, en cuarto año tenían el seguimiento que hicimos para cuando los vimos en cuarto año, tenían una actitud muy positiva, ¿no? Y se recordaban de lo que tenían que hacer con la lactancia. Imagínense si sumamos enfermería, psicología, ¿sí? Estos actores clave que van a promocionar, y yo pienso, no solamente en las instituciones de salud, pueden ir a las empresas, pueden trabajar dentro de su ámbito de familia. Entonces, como que sería una malla que se extendería totalmente. Entonces yo pienso que podríamos seguir trabajando en esto, ¿no? Aunque sean estos pedacitos que hacemos en cada una de las acciones, yo creo que se tiene que seguir promocionando. Y creo que es muy eficiente lo que podríamos hacer, como decía la doctora, ¿no? En estos dos ámbitos. Apoyar a la mujer, fíjense, desde el embarazo, en todos los centros. Entonces, yo creo que eso daría la pauta para también que nuestras políticas fueran más eficaces, ¿no? Y eficientes posiblemente. No, perdón por interrumpir. No, al contrario, está bien. Sí, bueno, yo creo, nada más para esclarecer una observación, yo creo que lo que menciona la doctora Morales y lo que menciona la doctora Julissa es sumamente importante. Formar a médicas y médicos con ya una conciencia diferente y que muchos al final terminan siendo médicos de empresa porque, pues justo, es una área que todavía no está muy explorada, entonces es un área que les gusta explorar al finalizar su carrera. Pues nosotros somos el primer acercamiento, ¿no? La doctora Julissa no me dejará mentir. Y entre las organizaciones, pues sí, trabajamos con otras disciplinas, pero el médico básicamente es el primer acercamiento que tiene la persona. Y somos una figura de liderazgo, ¿no? En donde pues nosotros tenemos que empezar a educar a la gente.
Entonces, tener esta formación temprana en la universidad, pues va a hacer que también tengamos un impacto en las empresas. Yo creo que sí. Y de verdad, yo pienso que a menos que no lo entendamos así, son granitos que se van juntando para hacer esa playa que necesitamos. Y yo pienso que si seguimos promoviendo con las mujeres, ¿no? Que tienen derechos, que los conozcan. No importa, yo pensaba que a veces si la cultura de alguna manera ya estaba determinada que las mujeres lactaban, ¿por qué no regresar a poder seguir impulsando, ¿no? A mí me tocó, ya vieron que soy la más antigua de este grupo, pero me tocó ver en algunas comunidades cómo las mujeres enseñaban a las mujeres a lactar. Y ahora se nos ha perdido un poco eso. Cómo respetaban a las mujeres que estaban lactando. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo cambiamos todo esto? ¿Quién sabe? Pero tenemos que reconstruir. Yo también ahorita pensaba, desde esta perspectiva de género, bueno, yo soy el programa de género y salud, en un comentario que por ahí alguien nos hizo en términos cuantitativos, ¿no? Que también eso importa, o sea, como decir, bueno, pues si no hay tantas trabajadoras y si no están tantas embarazadas, o si no hay tantas estudiantes embarazadas, pues para qué tenemos un espacio que va a estar subutilizado, ¿no? Y pensando también que incluso eso puede dificultar la contratación de mujeres, porque si tienes que implementar espacios que van a ser caros, que te van a costar más y todo, como desde una perspectiva de género eh, imposibilitas aún más, ¿no? Porque sí pensemos que el espacio laboral, a pesar de que las mujeres han estado ganando y luchando por el derecho a estar en los espacios laborales, en muchos sigue siendo principalmente masculino o a la mitad masculino, o las direcciones y las jerarquías altas están pues masculinizadas. Entonces, ¿cómo cambiar esta visión o cómo aportar desde esta perspectiva de género, de no verlo como algo minoritario porque es minoritario en términos cuantitativos? Y en ese caso, pues la verdad es que apoyando mucho lo que hemos hablado, necesitamos redes de apoyo sanas, ¿verdad? Sanas que apoyen a la mamá, ¿verdad? Que le respeten, no solo como mamá, sino como mujer, ¿verdad? Principalmente. Porque de hecho la neurociencia es súper clara. Ahí, cuando el bebé nace en la mamá, pasan cambios cerebrales de adaptación en la madre, en donde se desarrollan y se generan nuevas conexiones cerebrales para que la madre soporte el hecho de tener que ser mamá primeriza con todos los cambios que se vienen, porque hoy está el bebé aquí adentro en la pancita, ¿verdad? Y en 2 horas hay una persona que depende de ti y se alimenta de ti y tú sos todo para él o ella, ¿verdad? Entonces es un cambio bastante drástico, pero realmente Dios nos preparó para poder enfrentarlo. Pero cuando las personas, pues, que no hacen equidad de género ni igualdad, no lo comprenden, ¿verdad? Ya la neurociencia avanzó en eso y es súper importante. Por eso hablo de red de apoyo sana, aquella que de verdad llega con comentarios que apoyan a la mamá, que le hacen enfrentar esta etapa que no es fácil para ella, de hecho. Y también, pues, en el hecho de hacerlo en instituciones es súper crucial porque tenemos profesores, bueno, tenemos profesoras, mejor dicho, que retornan también después de ser mamás a los puestos de trabajo. Tenemos estudiantes embarazadas de pronto que necesitan también ir a tomar sus clases, pero continuar con su lactancia materna y ahí pues no se cumplen los derechos laborales, ¿verdad? Porque
la cara de la moneda es diferente. Entonces, es súper crucial todo este tema, la verdad. Pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Si gustan darnos algún comentario final, con muchísimo gusto las escuchamos y les agradecemos mucho su participación. Pues yo nada más quiero agradecerles que tomen este tema, ¿no? Que pensemos que no hay mejor cosa, ¿no? De costo-beneficio que promover la lactancia materna. De verdad, el cambio, como decía la doctora, el cambio en la mamá, imagínense, es de segundos. La doctora decía a las 2 horas, no, pero cuando el bebé nace, en ese momento cambia el metabolismo de la mamá, cambia la idea de la mamá. Y si está la pareja ahí junto, imagínense, se hace la familia. Y si tenemos familias fuertes, si tenemos políticas fuertes, tendríamos la posibilidad de tener una población más saludable, ¿no? Emocionalmente más saludable, ¿no? Entre más fortalecido esté ese bebé con su familia y la familia fortaleciéndose uno a otro y las políticas de ayuda, pues, todo mejoraría. No quiero ser así de la princesa de rosas, pero sí, yo creo que puede ser. Y a pesar de que realmente hemos ganado muchos espacios, en esta facultad tenemos más del 60% de mujeres, ya casi llegamos al 70 y tantos por ciento. Así es. Los espacios están ganando por mujeres, pero aún seguimos con problemas. Pero yo creo que tenemos que convencer a los hombres de que son parte del todo, ¿no? No vamos más que a convencer con estas actividades. Hay muchísima evidencia científica de que a este bebé que le damos la mejor alimentación, el mejor cobijo, el mejor abastecimiento, va a ser un ser mucho más confiado, ¿no? Va a ser un ser que va a tener todas las fortalezas para ser resiliente, porque la familia se lo está dando. Entonces, tenemos que seguir trabajando. Gracias. Yo quizás solo cerrando, cuando hablamos de red de apoyo sana, nosotros creemos que es lo que se hace allá, pero es esto, estos espacios que fomentan la lactancia, que hablan de toda esta información que de pronto está al alcance del Internet, pero que nadie busca, ¿verdad? O que se siguen quedando con los mitos que al final pues terminan frustrando esta etapa que es crucial. Entonces, la verdad es que felicitar al departamento y a las personas que tuvieron la iniciativa de hacer estos círculos, pues porque solo es esta la forma en la que desde nuestra trinchera vamos a ir cambiando esa cultura. Mucho se conoce de todas las mujeres que murieron, de hecho, luchando por derechos que ahora gozamos. Entonces, estos solo son piedras sólidas que se están poniendo para poder preparar a nuestras futuras generaciones, definitivamente. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ambas. Gracias a ustedes.